Buenas, mi nombre es Carlos Corrales. Tenemos la oportunidad de volvernos a ver en esta ocasión para continuar con el estudio que habíamos iniciado sobre la oración. Hasta aquí hemos aprendido que la oración es un medio de comunicación, sin embargo, es más que un medio de comunicación, es la manera establecida por Dios para que podamos tener comunión y compañerismo con Él. En la segunda lección, o el segundo estudio, aprendimos a quién nos dirigimos nosotros y aprendimos que nosotros cuando oramos nos dirigimos al Padre en el nombre del Señor Jesucristo y no a ninguna otra persona. En este tercer capítulo o estudio estaremos hablando de la oración eficaz. Para ello vamos a ir a Santiago, al capítulo 5, al versículo 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. No dice la oración en sí, sino dice la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Qué nos quiso decir Santiago con esto? Número 1, que la oración eficaz es el resultado de un corazón justo. La palabra justo usada aquí por Santiago es la misma palabra usada por el apóstol Pablo en Romanos en el capítulo 1, en el versículo 17, cuando él dice, mas el justo por la fe vivirá. Palabra que viene del griego dikaios, que se usa para referirse a una persona con equidad de carácter, que se usa para referirse a una persona que es recta en todas sus cosas. Santiago también usa en su carta otra expresión en el libro de Santiago, en el capítulo 1, en el versículo 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Aquí en el versículo 4 del capítulo 1 del libro de Santiago, Santiago dice, perfectos, cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Qué está haciendo Santiago en el capítulo 1? Está definiendo la palabra de kaios. La palabra de kaios también quiere decir perfecto, recto, cabal, completo, maduro, sano inclusive, o equitativo. Como los padres de Juan el Bautista, Zacarías y Elizabeth, en el libro de Lucas, en el capítulo 1, en el versículo 5 al 6. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. ¿Cómo eran? Eran justos. ¿Por qué eran justos? Porque andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Por eso eran considerados justos. De donde una persona justa, entonces, es aquella que está en procura de obedecer y hacer la voluntad de Dios.
Ezequiel. Ezequiel nos da un ejemplo de lo que venimos diciendo. En el capítulo 18, en el versículo 5 al 9. Y lo vamos a leer despacio, tal vez para poder apreciar más lo que el profeta está diciendo. Y el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare la mujer de su prójimo, ni se llegare a su mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno, que al deudor devolviere su prenda, que no cometiere robo, y que diere de su pan al hambriento, y cubriere al desnudo con vestido, que no prestare a intereses, ni tomare usura, que de la maldad retrajere su mano, e hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre, en mis ordenanzas caminare, y guardare mis decretos para hacer rectamente, este es justo, este vivirá, dice Jehová el Señor. Una persona justa entonces es aquella que está en procura de obedecer y hacer la voluntad de Dios. De nuevo la pregunta, ¿qué quiere decir esto? Bueno, esto lo que quiere decir es que Dios tiene estándares. ¿Cómo? Sí, Dios tiene estándares. Por ejemplo, Juan, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, en el versículo 15 al 16, nos habla de ser frío, nos habla de ser tibio, o nos habla de ser caliente. Y de que si fuésemos tibios, Él nos vomitaría de su boca. El Señor Jesucristo, por su parte, en Mateo, en el capítulo 5, en el versículo 20, nos dice que nuestra justicia como creyentes debe superar la justicia de los escribas y fariseos, si se requiere, de los líderes religiosos del pueblo. Dice el Señor: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraríais en el reino de los cielos. Pablo, el apóstol Pablo, por su parte, nos dice que para que nosotros podamos ser justos, vamos a tener que ser como nuestro Señor Jesucristo, el justo. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Entonces dice que en nosotros debe haber el mismo sentir que en el corazón del Señor Jesucristo. De modo que somos justos, irreprensibles, rectos, perfectos, cabales, completos, maduros, sanos, equitativos, sin que nos falte cosa alguna, completos, si somos como Cristo. O bien sea, en pocas palabras, el modelo de justicia de Dios para el creyente está relacionado con la persona del Señor Jesucristo.
¿No dice así el apóstol Pablo en el libro de Efesios, en el capítulo 4, en el versículo 13? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Lo que quiere decir que es cierto. Dios tiene parámetros para medir nuestra justicia delante de Él. Proverbios, capítulo 16. Medite bien en lo que está diciendo Salomón. Proverbios, capítulo 16, versículo 2. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Dice que Dios, de cuando en cuando, tiene el hábito de pesar los espíritus. Una medida de peso. Suele medir, pesar los espíritus. Hay varios ejemplos en la Biblia, en las Sagradas Escrituras. Quizás el más conocido, Belsasar, nieto, bisnieto del rey Nabucodonosor. Belsasar, rey de Babilonia, en determinado momento de su vida, de su existencia, fue pesado, fue medido por Dios y fue hallado falto. Por aquello que no recuerde la historia, la encontramos en el libro de Daniel, en el capítulo 5, en el versículo 27. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pregunta. Si nosotros hoy fuésemos pesados o fuésemos medidos por el Señor, ¿cómo seríamos hallados? ¿Cómo seríamos hallados delante de Él? Justos debería ser la respuesta. No sé si usted alguna vez ha ido al mercado o a un mercado a comprar tomates, que suelen venderlos por kilo, o huevos inclusive, que ahora vienen ya empaquetados. Sabemos que un kilo de huevos, si no me equivoco, trae aproximadamente ¿cuántos huevos? Más o menos 10, 12 huevos, tal vez. Bueno, 15 me están diciendo aquí. Yo recuerdo, me parece recordar que medio kilo eran 8, ¿verdad? Pero bueno, como eso depende a veces del tamaño de la gallina y del gallo, entonces de repente usted más o menos tiene el concepto de que medio kilo de huevos son 8 huevos. Pero ¿qué pasaría si de repente esos huevos no son tan grandes y le ponen 6 huevos? Probablemente usted le va a decir al pulpero, no, un momento. Yo sé que medio kilo de huevos son 8 huevos aproximadamente, dependiendo del tamaño de los huevos. Pero me estás poniendo 6 y esos huevos son pequeños. Yo creo que esa balanza está mala. ¿Nota usted el concepto de completo? Y es lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Si nosotros hoy fuésemos pesados o medidos delante del Señor, ¿cómo seríamos hallados delante de Él? La respuesta sería justos, completos, con la medida completa, justa, adecuada. Esa debería ser
la respuesta. Hombres y mujeres, en pocas palabras, en procura de conocer y hacer la voluntad de Dios, como Esdras. Dícese de Esdras que Esdras era un escriba diligente delante de Dios. En el libro de Esdras, en el capítulo 7, en el versículo 10, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Él era un escriba diligente. Pero antes de decir que era un escriba diligente, dice que Esdras se había preparado o había preparado su corazón para inquirir, o sea, para conocer la voluntad de Dios y hacerla. De repente leemos en Esdras, en el capítulo 7, en el versículo 6. Este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová, Dios de Israel, había dado. Y le concedió el rey todo lo que le pidió, porque la mano de Jehová, su Dios, estaba sobre Esdras. Y me llaman la atención varias cosas. Número 1, dice que este hombre dispuso su corazón para conocer y hacer la voluntad de Dios. Eso lo llevó a ser diligente. Pero la otra cosa que me llama la atención es que el resultado de eso, cuando hizo alguna petición al rey concerniente a Jerusalén, dice la palabra de Dios aquí en el versículo 6, que el rey le concedió todo lo que Esdras le pidió. Porque era ¿qué? Un hombre justo. Y dice aquí en el Salmo 119, en el versículo 1 al 6. Bienaventurados quienes, los perfectos. En otras palabras, los justos. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces, no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Yo personalmente creo que es cierto que fue Esdras quien escribió el Salmo 119. Me llama la atención también lo que dice en el versículo 24. Pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Como cuando se lee Malaquías, capítulo 3, versículo 10. Trae todos los diezmos y nosotros sentimos así como que una estaca nos atravesó el pecho. Y este hombre está diciendo, tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. En el Salmo 119, en el versículo 33 al 35, sigue diciendo Esdras, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. No se trata de obedecer los mandamientos de Dios así como con un arma de fuego sobre nuestra espalda y que tenemos que hacer las cosas. Esdras está diciendo, en tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Yo le invito a leer el libro de los Salmos, particularmente el capítulo 119, una y otra vez. Este hombre, Esdras, en el Salmo 119,
está dando un testimonio de lo provechoso, de lo delicioso y exquisito que es conocer los mandamientos de Dios. Por lo tanto, lo que venimos diciendo, la justicia del creyente es la primer condición para que nuestras oraciones sean eficaces. Si usted se está preguntando, bueno, ¿por qué Dios no nos oye? En Santiago, en el capítulo 5, en el versículo 16, Santiago está diciendo, la oración eficaz ¿de quién? Del justo puede mucho. En Primera de Samuel, en el capítulo 12, en el versículo 14 al 15, dice el Señor: si temiereis a Jehová y le sirviereis y oyereis su voz, y no fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová, vuestro Dios, haréis bien. Mas si no oyereis la voz de Jehová, y si fuereis rebeldes a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros, como estuvo contra vuestros padres. Fe. Fe es otro condicionante para que nuestras oraciones sean eficaces. Santiago, capítulo 5, versículo 13 al 15, que es el contexto de Santiago 5:16. Dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Dice particularmente en el versículo 5, hablando de una persona que se encuentra quebrantada de salud, y la oración de fe salvará. En el griego, esta palabra salvar o salvación tiene múltiples significados. También quiere decir salud o sanidad. De manera que entendemos que la oración de fe sanará al enfermo. Inclusive dice: y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Si los ancianos, si el enfermo tuviese fe. Donde fe es creer que todo lo que Dios ha dicho en su palabra es la verdad absoluta. La pregunta: ¿qué es lo que Dios ha dicho en su palabra? Bueno, entre otras cosas, que debemos ser justos. O sea, debemos hacer lo correcto, lo derecho, lo honorable, lo que debe hacerse. En este caso en particular del que nos está hablando Santiago, sería reconocer y confesar nuestros pecados. Esto es justo, cosa que muy pocos nosotros hacemos. En Lucas, en el capítulo 13, en el versículo 3, él dice: si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. La oración de fe salvará al enfermo. Queremos aclarar una cosa: que el ser ungido con aceite no es una fórmula mágica. Era un símbolo de purificación, de separación, de dedicación, de consagración. En este caso, era un símbolo de reconocimiento de la voluntad de Dios y del deseo de apartarse de lo que a Dios no le agradaba.
Ejemplo, en Mateo, en el capítulo 5, en el versículo 19 al 20, y en el versículo 22 al 24, habla de nuestras relaciones interpersonales con los demás. Y dice el Señor Jesucristo en Mateo 5, 19 al 20, en el versículo 22 al 24, que si de repente yo me doy cuenta que alguien tiene algo contra mí, en el momento en que yo me dispongo a entregar mis diezmos y mis ofrendas, dice que debo dejar mis diezmos y mis ofrendas ahí y ir y buscar a esa persona que tiene algo contra mí y hablar con él. En 1 Corintios, en el capítulo 11, en el versículo 27 al 33, dice que cada vez que vamos a participar de la cena del Señor debemos examinarnos a nosotros mismos para determinar si hay algo que está mal en nosotros para poder corregirlo y posteriormente tomar la Santa Cena. Yo recuerdo una hermana en algún tiempo que mes a mes, cada vez que íbamos a participar de la Cena del Señor, ella me llevaba aparte. Me decía: pastor, yo quiero que usted me diga una cosa. ¿Yo puedo tomar la cena del Señor hoy? Y yo le decía: yo no sé. Eso es algo que usted debe determinar delante de Dios. Usted debe examinarse dentro de sí. Y si hay algo que está mal dentro de sí, usted debe reconocerlo y confesarlo delante de Dios y apartarse, renunciar a esa situación y renovar sus votos con el Señor. De manera que yo no le puedo decir si usted hoy puede participar de la cena del Señor. Lo que yo sí le puedo decir es que Dios no quiere que nos abstengamos de participar de la cena del Señor. Lo que quiere es que nos abstengamos de pecado. Mes a mes me hacía la misma pregunta. Bueno, yo le voy a decir, la palabra de Dios dice que debemos perdonarnos unos a otros. Se nos enseñó en el Padre Nuestro que debemos aprender a perdonarnos unos a otros. Perdonar. Qué complicado. Dar. Ayudar. Dicen algunos ahí en las redes sociales: es que ya yo estoy cansado, es que ya yo estoy cansada de ayudar y que se aprovechen de mí. Bueno, yo le tengo que decir hoy que el Señor es el que dice que tenemos que hacer. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, confiar en lo que Él ha dicho y obedecer, porque eso es fe. Santiago dice que si se hacía de esta manera, el Señor podría oír a los ancianos y sanar al enfermo. Recuerde, el Señor no escucha al que está en pecado, ni al que ora por él. ¿Recuerda? Jeremías amaba a su pueblo y oraba por su pueblo. Ahí en Jeremías, en el capítulo 11, en el versículo 11 y 14, el profeta de Dios, el hombre de Dios. Pero Dios le dice a Jeremías: no ores por este pueblo, porque no voy a oír. En Eclesiastés, en el capítulo 12, en el versículo 13, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. De manera que tenemos que decir que la oración eficaz es, y añado, en base a los estudios que hemos tenido: número 1, aquella que es dirigida al Padre en el nombre del Señor Jesucristo; aquella que es hecha por una persona justa, de uno que confiesa sus pecados y entra en la presencia de Dios con las manos limpias; de uno que ora conforme a la voluntad de Dios, en pleno reconocimiento de la soberanía de Dios. No esperemos a tener que preguntarnos:
¿por qué Dios no nos oye? La respuesta es porque la oración eficaz del justo, del que anda en procura de conocer y hacer la voluntad de Dios, porque la oración del justo puede mucho. Porque la oración eficaz del justo puede mucho. Conclusión. La oración eficaz del justo puede mucho. Si es cierto, es algo que nosotros no podemos negar. La oración del justo. De aquel que vive por fe, confiando en Dios y procurando vivir conforme a su palabra. No de la persona que entra en la presencia de Dios todos los días, exigiendo y demandando con las manos hechas. Que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima. Envía tus comentarios o pregunta. Por favor, suscríbete al canal para recibir más videos y notificaciones y danos un me gusta. Gracias.